Bien, entonces esta clase vamos a estar tocando dos temas que son bastante fuertes y que vamos a ir utilizándolos a lo largo de todo el semestre. Eh, Estos son Bootstrap y Vue. Bootstrap no es tan obligatorio, Vue sí es obligatorio que lo veamos, pero empecemos con Bootstrap, sí vamos a ir viendo para qué sirven o qué es lo que son cada uno de estos frameworks, que de hecho son frameworks. Y empecemos con Bootstrap, ¿sí? Bootstrap es un framework que nos ayuda a nosotros a estilizar nuestras páginas. Y digo páginas porque no es necesario, o bueno, Bootstrap no obligatoriamente trabaja con aplicaciones web o solamente con aplicaciones web. Trabaja con un suficiente que yo tenga un documento HTML, un solo archivo, y bajo este archivo yo ya puedo trabajar directamente con Bootstrap sin necesidad de tener todo un proyecto enorme. Claro que sí también. Bootstrap puede trabajar en casi cualquier entorno, bueno, en cualquier entorno que hasta donde yo conozco sí se puede trabajar con Bootstrap. Nos ayuda de una enorme manera, nos ayuda de gran manera a poder estilizar de forma más rápida nuestras páginas o nuestras aplicaciones web y tenerlas así de rápido ya casi listas. ¿Cómo es que trabaja Bootstrap? Bootstrap es un conjunto de archivos, digámoslo así, archivos JavaScript y archivos CSS, SAS o archivos de hojas de estilo, ¿sí? Todos estos trabajan en conjunto, ya están bien empaquetados y interrelacionados entre sí estos archivos. Lo único que nosotros tenemos que hacer para utilizar Bootstrap es, al igual que cuando llamábamos a nuestras hojas de estilo desde nuestro archivo CSS, perdón, desde nuestro archivo HTML, de la misma forma nosotros vamos a cargar Bootstrap como si fueras un archivo CSS que se está cargando a nuestro HTML. Voy a mostrarles de lo que estoy hablando. Acá dentro de nuestra carpetita que dije que nos vamos a crear, vamos a poner un index.html. Bien, y vamos a ponerle el código base de HTML 5 con un signo de admiración y un tab. Esto se va a generar de forma automática en cualquier editor. Bien, entonces, si recuerdan algunas clases antes, habíamos visto que con un link nosotros podemos introducir a través del atributo href hojas de estilo. Digamos, yo tengo mi hoja de estilo que se llama estilos.css. De la misma forma, así tal cual está acá esto, yo voy a poder incorporar Bootstrap a mi proyecto, pero antes de esto necesito descargar los archivos de Bootstrap. O incluso puedo... de hecho, a ver, no sé si aquí lo pone. Bien, aquí lo pone. De esta forma yo puedo utilizar Bootstrap incluso sin necesidad de descargar los archivos. Noten que este link hace referencia a una hoja de estilos que está en la nube. En Bootstrap necesito importar dos archivos, que son los archivos principales de Bootstrap. El primer archivo son todas las hojas de estilo. De hecho, si se fijan acá, este se llama bootstrap.min.css, es una hoja de estilo. Por otro lado, también tenemos que importar en un script, el bootstrap.min.js. A veces el bundle no se importa, en su lugar se importa directamente el min.js, pero lo que está importando acá es el archivo principal de JavaScript de Bootstrap, que nosotros nos va a servir para algunos otros detalles que también tiene Bootstrap, como el comportamiento de algunos botones, de algunos menús, de algunos cards, etcétera. Hay como animaciones, interacciones que el usuario puede hacer con algunos elementos HTML. Bien, entonces suficiente con importar esto y ya puedo utilizar Bootstrap, pero nosotros lo que vamos a hacer va a ser descargar estos archivos. Entonces acá en la página oficial de Bootstrap, y tampoco dije esto, cómo vamos a llegar a esta página, voy a abrir una nueva pestaña y voy a escribir getbootstrap.com, que esa es su página oficial, o si no podemos escribir bootstrap, ahí está. Y el primer resultado de la búsqueda es la página oficial de Bootstrap. Entonces acá, una vez acá, yo voy a ir al apartado de docs y luego nos vamos a ir al apartado de downloads.
precisamente porque lo que vamos a hacer va a ser una descarga. Algo que yo recomiendo y que es muy recomendable es siempre trabajar con la última versión estable. Aunque en internet puede que vean múltiples videos sobre tutoriales de Bootstrap, traten de que estos tutoriales o cualquier cosa que vean siempre sea en la última versión que existe, es decir, en este caso en la 5.2 o suficiente con la versión 5, creo que no hay muchos cambios entre estas versiones. Pero si ven una versión 4 o una versión 3, no, ya no les recomiendo que vean esto porque esto es totalmente diferente. Bueno, cambian muchas cosas, ¿sí? Siempre trabajemos con última versión. Eso nos va a ayudar. En cualquier herramienta que utilicemos, siempre trabajemos con las últimas versiones estables que existen. Bien, entonces acá tenemos el apartado de descarga. Ajá. Ya, nos vamos a descargar la primera opción de descarga. Sí, vamos a hacerle clic aquí en descargar, en download. Si en mi caso estoy con IDM, entonces voy a iniciar descarga y esto me va a descargar un archivo comprimido. Luego vamos a tener que abrirlo. Bien, en mi caso lo tengo acá. Esto es lo que me acaba de descargar. Lo voy a cortar y lo voy a llevar a la ubicación de mi archivo index.html. Una vez ahí lo voy a descomprimir acá. Y listo, ya puedo utilizar Bootstrap. Si ingreso a esta carpeta, esta a su vez tiene dos carpetas, una para las hojas de estilo, que tiene ahí varios archivos de hojas de estilo, y otro para los archivos JS. Bien, de estas dos carpetas, en el caso de las hojas de estilo, lo que vamos a utilizar, o el que vamos a utilizar, va a ser este archivo de acá, el bootstrap.min.css. Eso me va a importar todo lo necesario. Y en el caso de JS voy a importar el bootstrap.min.js, este de acá. Bien, para hacerlo un poco más simple esto voy a cambiar el nombre de la carpeta porque está un poco ahí con la versión más. Y que solo se llame Bootstrap, esto ya lo puedo eliminar. Y vamos a nuestro proyecto e importemos Bootstrap. Entonces ponemos // entramos a Bootstrap, entramos a CSS e importamos bootstrap.min.css. Luego acá, al final de body, vamos a crearnos un script. Y en el source del script, vamos a entrar a Bootstrap. Siempre pongan // por delante, si no, no pongan directamente la ruta así de lleno. Luego vamos a ver para qué se pone esto. Pero acostúmbrense a ponerlo así. Entramos a JS e importamos bootstrap.min.js. Y con esto ya podemos utilizar Bootstrap en nuestro documento HTML. A ver, veamos un breve ejemplo de esto. ¿Cómo es que podemos utilizarlo? Deme un momento, por favor. Vamos a abrir entonces nuestro archivo principal y vamos a ver que este ejemplo que acabamos de copiar, este accordion, se va a ver reflejado o debería verse reflejado tal cual como se lo ve aquí. Bien, no está tal cual igual, pero es que está ocupando todo el espacio disponible, ¿no? Todo el ancho. Pero está funcionando justo como está funcionando acá en el ejemplo. Bien, ahí está, tenemos un accordion entonces. Y como este componente podemos incorporar otros componentes más. Por ejemplo, si quiero mostrar mensajes de alerta en los diferentes colores que existe, por ejemplo, mensajes de éxito o mensajes de advertencia, de error, de advertencia sería esto sería de error. Podemos utilizar un alert. También tenemos los badges, que los badges son pequeños mensajes con un fondo como si fueran un botón, pero no son un botón.
No, ya estos son como pequeños menús con un slash. Esto no es tan utilizado, no recuerdo este. Lo que sí son utilizados son los botones. Existen diferentes tipos de botones en diferentes tipos de tamaños, con diferentes formas. Ahí están los tamaños. Ahí están botones disables, botones que ocupan todo el ancho, botones que se apilan uno al lado del otro o en bloque. Esto con un grid se hace, etcétera. Se puede hacer muchas cosas con determinados componentes. No es más que solamente leer esta documentación, y si tienen problemas con el inglés pueden traducirlo. También tenemos los button groups, que se utilizan más cuando hay varias opciones en uno y no quiero que los botones estén separados sino en uno, ¿no? Ahí están los button groups. Los cards, que son bastante utilizados hoy en día. Los cards que hacen, incluso es un poco similar a los cards de Facebook, ¿no? Cuando ustedes hacen scroll ven pequeños cards que ocupan todo el ancho, y en cada card está un post, ¿no? Los cards se utilizan hoy en día más que las tablas para mostrar información. Entonces ahí tenemos un card puede tener imágenes, título del card, contenido o incluso algún botón por ahí. Ahí está. Carousel, que es otra de las formas de mostrar imágenes, una de las formas de mostrar imágenes, una de las más utilizadas tal vez, que precisamente tenemos acá en nuestro ejemplo. Si se fijan, esto de acá no es una imagen, sino es un carrusel. Diríamos que es un carrusel porque, a ver si yo bajo un poco más acá, veo este mismo ejemplo. Noten que acá tiene dos flechas a los lados y tres slides ahí abajo. Es algo similar a esto. Tenemos dos flechas a los lados, que no es parte de la imagen, y tenemos estas 4 opciones para poder navegar, lo que significa que este carrusel tiene 4 imágenes, ¿no? Ahí está. Y así hay bastantes componentes. Todos estos me sirven a mí o a nosotros nos sirven para poder facilitarnos el desarrollo. Incluso aquí hay un navbar para poder hacer nuestras barritas más rápido. Nuestras barras de navegación, nuestros menús. Lo malo de Bootstrap es que no vi que tuviese, aunque se puede hacer también menús laterales, ¿no? Hay casos en los que utilizamos solamente menús o en la parte izquierda o en la parte derecha. En el caso de Bootstrap, aunque tendría que volver a revisar la documentación, pero no vi que tuviesen así un menú para dispositivos grandes y en la parte izquierda, digamos que esté. Solo tiene menús que se apilan en la parte superior, como están en este caso. De hecho, vamos a trabajar con este menú, así que voy a copiarlo de lleno. Ahí está, lo voy a copiar. Vamos a nuestro código, voy a dejarlo esto como estaba. Y lo voy a pegar ahí. Sí, un app. Aunque podemos hacerlo así, un header. Y ahí adentro el nav. Si volvemos y actualizamos, ahí tenemos nuestro nav. El header no era tan necesario, ya, solamente lo puse para poder poner el título que tiene nuestro ejemplo acá. Si volvemos a la parte superior, yo puedo poner acá un div que tenga, no sé, una clase que se llame container fluid. Estas clases, estos nombres de clases que ya me están apareciendo, son propios de Bootstrap. Entonces, para poder yo utilizar Bootstrap en mi maquetación, lo hago directamente a través de las clases o IDs, bueno, más de hecho solamente clases, directamente a través de las clases de Bootstrap. Bootstrap tiene una serie de nombres de clases, entonces si yo llamo a estas clases ya importan estilos y animaciones. Bien, noten que este nav, por ejemplo, tiene varias clases. Tiene una clase navbar que nos sirve para poder determinar el espacio del menú. Una bar span large. No recuerdo para qué es.
Creo que es para que sea responsivo. Y un BG Light, esto es para el background, BG, de ahí viene, background light, así que va a ser un fondo medio gris, algo así. Si yo quisiera un fondo oscuro, por ejemplo, le pusiera en vez de light, BG dark. Y si volvemos, pues ya el fondo cambia, pero el texto ya no se ve. Entonces, para poder solucionar esto, tendría que poner un text white o algo así. Bien, no, habría que revisar la documentación en esta parte. BG black quizás. Más oscuro, ¿no? Por ejemplo, aquí debe haber ejemplos para un menú oscuro. Ahí está. Navbar dark. Ahí está. Entonces también tenemos que incorporar otra clase más que se llame navbar dark. BG dark también. Y ahí está, ya el texto se ha vuelto blanco. En Bootstrap también existe una clase que se llama text white, que hace que todo el texto que tenga este contenedor sea blanco. Pero parece que ya esto un poco se actualizó, entonces no me permite. En su lugar, como esto se trata de un menú, tengo que utilizar estas dos clases para hacer que mi nav sea de color de un tema dark, ¿no? Ahí está entonces. Incorporemos nuestro carrusel. A ver. Este de acá. Lo voy a copiar el código. Voy a minimizar esto, aunque aquí tenía que poner algo, pero ahorita lo vamos a poner. Y voy a poner otra clase, container fluid, es un tipo de contenedor. Y ahí voy a pegar mi carousel, pero para esto necesito unas cuantas imágenes que voy a copiármelas de la clase anterior. Voy a copiar img y lo voy a pegar acá. Ahí está. Porque sin imágenes esto no se vería nada bien. Si nosotros volvemos acá, ahí está roto, no se ve bien. Entonces, donde dice source en las imágenes, ojo que estoy dentro de nuestro carrusel. Y aquí vamos a importar banner web. Ahí está. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar acá y también en esta otra imagen. Y veamos cómo se ve esto. Ahí está. Es muy grande la imagen, pero funciona. Ahí están las flechitas, no se notan tanto. Y ahí están los ítems. Y puedo navegar entre imágenes sin ningún problema. Bien, cuando yo le puse container fluid, el container fluid por defecto me genera un pequeño margen a los lados. Si yo no quiero este margen a los lados, pues puedo eliminar este container fluid. Puedo eliminar todo el div, o tampoco no solamente es necesario eliminar la clase. Y de esa forma ya ocupa todo el ancho disponible. Ahí está nuestro carrusel. A continuación tenemos 4 cards. Ya, 4 cards. Pero lo vamos a hacer al estilo de Bootstrap, con una imagen, su precio y sus botones también de Bootstrap. Todo con Bootstrap lo vamos a hacer. Veamos cómo lo vamos a hacer, ¿sí? En este caso ya basta de copiar. Pararemos un poco de copiar y explicaremos de dónde viene esta estructura, por qué está estructurado esto así. Veamos, ¿sí? Veamos cómo lo vamos a hacer. Bien, antes de hacer esta parte, hay algo que hay que entender muy bien en Bootstrap y son los layouts. ¿Cómo es que
organiza Bootstrap, de qué forma organiza los elementos para que puedan organizarse o en línea o un solo elemento en una sola tira. ¿Cómo es que se organizan los elementos en Bootstrap? Entonces para esto vamos a ver un poco de los layouts de Bootstrap. Veamos. Bootstrap organiza sus elementos por filas y columnas. Bueno, es una de las formas, pero es una de las formas más utilizadas. Entonces, primero delimitamos un elemento de bloque, o un div podría ser, o cualquier otro elemento que tenga la clase llamada row. Como pueden ver, acá hay un div que tiene la clase row. Una vez que tengo delimitado esto, puedo dentro de este elemento poner otros elementos que son hijos directos, y estos pueden tener la clase call. Bien, esto está utilizando Flex al final de cuentas dentro de CSS, pero la forma en la que está trabajando en la vista es dividir toda la fila en 12 partes iguales. La divide en 12 partes iguales, ¿ya? Entonces una fila tiene 12 columnas siempre, ¿sí? En Bootstrap dividimos una fila en 12. Así es como lo hace Bootstrap. Entonces de esa forma vamos a trabajar, ¿ya? Cuando yo utilice, más adelante, vamos a ver acá, por ejemplo, cuando yo utilice la clase que está acá, por ejemplo, call 6 dentro de row, le estoy diciendo a Bootstrap que voy a utilizar, o que más bien este elemento va a utilizar 6 columnas de las 12 disponibles. Eso para nosotros es la mitad. Bien, o puede que utilice cuatro columnas, o sea, las que quieran. La clase call viene acompañada de o call 1, call 2, call 3, 4, 5, 6, 7, hasta 12. Si de hecho revisamos acá, nosotros vamos a poner primero nuestro div con la clase row. Ahí está, partimos de esto. Creamos una fila, así como hicimos hace unas clases atrás, ¿no? Teníamos una clase llamada fila, en este caso se llama row, algo similar, ¿sí? Luego voy a crear un elemento que va a tener un determinado contenido, ¿ya? Y este va a tener la clase call. Fíjense que puedo ponerle o call 1, call 2, 3, 4, ahí están las ayudas, ahí mismo me aparece, ¿no? Call 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si busco 13 ya no me aparece, 12 sí me aparece. ¿Y qué son estas letritas de acá? Ya yo creo que muchos pueden deducir que viene de large, mid, small, x large o xx large. Bien, esto para nosotros es muy poderoso porque nos sirve para que estos elementos puedan ser flexibles. Digamos, si yo le pongo que va a medir siempre la mitad de una fila, entonces siempre, no importa en el dispositivo en el que esté, este contenido va a ocupar la mitad de una fila. Recuerden, una fila tiene 12, entonces 6 es la mitad, ¿ya? Siempre va a ocupar la mitad de la fila, no importa en el dispositivo en el que esté. Sin embargo, si yo le digo que en dispositivos pequeños, o sea, small, en dispositivos pequeños, quiero que ocupe las 12 columnas. Entonces, cuando yo esté en un celular, ya no va a ocupar la mitad, que son 6 columnas, sino que va a ocupar todo, o sea, 12 columnas. Y este contenido se va a acoplar en el total, ¿sí? De hecho, vamos a copiar esto para poder verlo en acción. Y veamos qué tenemos aquí. ¿Dónde está? Ahí está. Veamos en la parte de abajo. De hecho esto está mal. Bien, la idea es la misma, pero voy a maquetarlo de esta forma. Quiero que en dispositivos medianos, y ojo con esto, si solamente denoto para dispositivos medianos, MD es de mediano. Y en dispositivos medianos, o sea en tablets, quiero que ocupe la mitad. Eso significa que a partir de dispositivos medianos en adelante
en adelante va a ocupar siempre 6, o sea, la mitad de una fila. Y lo mismo podemos hacer con este. Mejor si nos basamos de esta forma, así para que se entienda mejor. De un punto hacia adelante, ¿sí? Si volvemos y actualizamos, ahí está. Si lo inspeccionamos, esta es nuestra fila. Ah, es que ya estoy en dispositivos pequeños. Esta es nuestra fila, notan que la ha partido en dos, ahí está. Esta es la primera columna que ocupa exactamente la mitad y esta es la segunda columna que también ocupa la mitad. Y adicionalmente incluso tiene un margen ahí al medio, ¿notan? De hecho es un padding. Ahí está. Y si digamos, y traten siempre de que todas las columnas que estén dentro de su fila siempre abarquen, o sea, su suma siempre sea igual a 12. Por ejemplo, 6 más 6, 12, ¿no? Entonces estoy ocupando todo el espacio. Si digamos yo quisiera que este de acá abarque solamente 3 columnas, entonces este tendría que abarcar 9 columnas, ¿no? Volvemos y actualizamos. Ahí está, este se ha apilado. Incluso fíjense que su contenido se ha puesto debajo de este mismo para poder seguir ocupando el espacio que le estoy diciendo. Este ocupa 9 columnas y este 3, ¿no? Podríamos decir que este ocupa el 25% del ancho y este el 75%, ¿no? Llegamos a lo mismo. Entonces de esta forma es como trabajan las rows y las calls. Y aquí adentro podría entrar lo que ustedes quieran, Bien, este es el más sencillo de entender, estos layouts de filas y columnas. Por eso también es que estuvimos trabajando con esto la clase anterior. Le puse mediano, ¿no? Quisiera que en dispositivos grandes, o sea, en esta pantalla es relativamente grande, así que en dispositivos grandes quisiera que ocupe la mitad. Por ende, este tendría que ocupar también en dispositivos grandes la mitad. Si actualizamos esto es como si fuera un dispositivo mediano. De hecho, aquí lo vamos a ver. Aquí estoy en una tablet. En una tablet esto ocupa 3 y esto 9. En una tablet, ¿no? A ver, vamos a ver un poco más grande. En una portátil que ya es grande. La portátil ya es grande, es large. Y en esos casos, esto está ocupando la mitad y la otra columna está ocupando la mitad también, ¿no? ¿Notan ahí abajo? Ahí están, los layouts. Y si no le pongo nada, por ejemplo, si ven, no está denotado para dispositivos pequeños, ¿no? No le he dicho en dispositivos pequeños cuánto vas a ocupar. Por defecto ocupa 12 columnas. Si yo voy a dispositivos móviles, ven que cada una de las columnas ya ocupa el 100% del ancho, ¿no? Ahí está. Ahí está nuestro menú, tiene un estilo ya. Esto es gracias a Bootstrap también. Perfecto, ¿qué más? A ver, veamos cómo poner cards entonces acá adentro. Vamos a remaquetar esto porque no debería ser así. A ver, fijémonos esto. Fíjense, tenemos 4 cards dentro de una fila. Eso significa que tengo que dividir 12 entre 4. 12 entre 4 es 3. Entonces cada uno de estos cards va a ocupar 3 columnas. Bien, bajo esa línea entonces. Voy a decir que este div va a tener la clase callMeet3. Bien, callMeet3. Y aquí adentro voy a crear un card. Un div con la clase card. Y aquí adentro voy a crear otro div con la clase card. Ya me he olvidado. No, si no se acuerdan, generen su div y ayúdense de las ayudas, ¿no? Valga la redundancia. Ahí hay un card header. Entonces puedo utilizar dentro del card un elemento para poner los títulos, o qué sé yo, si necesito títulos o algo, lo haría con un card header. Pero creo que no necesitamos eso en este caso porque tenemos que poner imágenes, ¿no? No títulos. Ahí está, van imágenes. ¿Cómo ponemos imágenes dentro de Bootstrap? Siempre consulten esa documentación hasta que ya nos vayamos acostumbrando. Estamos trabajando con cards, así que vamos al apartado de cards.
Y justo acá tenemos una imagen. ¿Cómo es que ha trabajado con esta imagen? Esto es muy similar a lo que tenemos que hacer, de hecho. Crea directamente una imagen, ahí está, con la clase CartImageTop. Hagamos eso. Dentro del cart, creo una imagen y le pongo la clase CartImageTop. De hecho, aquí me ayuda bastante las ayudas, valga la redundancia. Y aquí cargamos nuestro recurso, que sería nuestra imagen, que para nuestro caso va a ser este loguito, ¿sí? Después de esto, ¿qué más tenemos? Ya. Todo el contenido que tiene un cart, que está fuera del título o fuera de un footer, a veces hay un footer, se lo denomina cart body. Bien, entonces dentro del cart, ojo que sigo dentro del cart, voy a crear un div que se llame con la clase cart body. Cart body. Y nos fijamos siempre si lo hemos escrito bien. Cart body, ahí está, existe. Debe existir la clase, si no, no nos va a cargar bien los estilos. Bien. Ahí está, cart body. Cart title, podemos utilizar el cart title, va a hacer que tenga una negrilla, algún estilo especial. Y luego el botón, que no tiene nada que ver con los carts ya. Entonces acá yo voy a poner un párrafo con la clase. Veamos cómo sale, siempre hay que hacer la prueba. Cart title. Y ahí le voy a poner precio tantos. Bien, después de esto voy a poner un botón que diga comprar. Y a este le voy a poner también algunas clases. Veamos cómo es que se está viendo esto. Ahí está nuestro. No, está bien, es que está ocupando todo el ancho. Pero cuando está así pequeño, entonces está bien también. Y ahí está nuestro botón que dice comprar. Vamos a darle algunas clases de Bootstrap. Vámonos acá, vámonos a Buttons. Y necesitamos un botón verde. Para empezar a utilizar botones en Bootstrap utilizamos la clase btn. Btn va a cargar los estilos por defecto de un botón default, algo así lo va a cargar al botón. Y luego los que le acompañan, el btn primary por ejemplo, va a generar este botón azul, etc. Nosotros necesitamos este btn success para que sea verde. También podemos hacer que el botón sea pequeño o que solamente tenga estos bordes utilizando la clase outline antes del color del botón, ¿no? Que es primary, secondary, success, danger, warning, info, light o dark. Podemos hacer que el botón sea small diciéndole btn sm. Con esto el botón se hace pequeño. O quiero un botón grande con btn large, etcétera, etcétera, etcétera. Hagamos entonces nuestro botón. Empecemos con la clase btn, luego btn-success. Y esto hará un botón verde. Y ahí está nuestro botón. Ahora, todo este texto está alineado al centro. Entonces yo a mi cart body voy a añadirle otra clase más, que se llama text center. Y esta nos permite alinear el texto al medio. Ahí está, el texto ya está alineado al medio. Ahora lo único que nos queda es copiar este cart, esta columna, otras 3 veces más para que tengamos 4 columnas. Ahí está, ya las he copiado y pegado 3 veces. Si las minimizamos, vemos que tenemos, revisaremos siempre, minimizando, que tengamos 4 columnas. Y ahí están nuestros elementos. Incluso nos lo genera con una leve separación entre ellos. Algo más que podríamos hacer, no es recomendable poner directamente el row, sino que el row debe estar dentro de algún contenedor. Puede ser un container fluid.
Ahí está. Y esto ya pone una separación incluso a los laditos, ¿no? Pero falta un margen arriba y un margen abajo. Para poner márgenes específicos en Bootstrap también es un poco divertido esto. Podemos poner, si queremos solo un margen en la parte superior, pongo M, T de top. Puedo poner margen top de 0, o sea, nada de margen. Si es que algún elemento lo tuviera ya, con esto lo elimino. Un 1, 2, 3, 4, 5 o incluso que sea automático. También puedo poner un margen button, o sea, un margen abajo. También puedo poner un margen al principio, ese sería un MS. Antes era un MR de right o ML de left. Pero en estas últimas versiones esto ya ha cambiado. Una de las cosas que ha cambiado. MS significa M start, del principio, ¿no? Y si quiero ponerle un margen a la derecha utilizaría un ME de end, margen al final. Bien. O también puedo poner margen en función a las coordenadas. Hay bastante variedad en este caso. Puedo poner un MX para poner un margen a la izquierda y a la derecha igual. Ya sea 1, 2, 3, o auto incluso. También puedo poner un margen MY, que de hecho es el que a mí me sirve. Arriba y abajo. Esto va a poner un margen arriba y abajo. Yo quiero un margen de 3. Volvemos, actualizamos y ahí está. Ya tenemos un margen de separación y esto se ve mucho mejor. Y me ha puesto un margen tanto arriba como abajo. Bien. Entonces, en los próximos... a ver. Hasta aquí sería nuestra clase de hoy. Sin embargo, podemos ver algo de qué es lo que vamos a ir viendo en la próxima clase. Para que quizás ustedes vayan repasando esto. A ver, déjenme ver. Vamos a escribir Vue en nuestro buscador y accedemos a la primera opción de búsqueda y esta es la página oficial de Vue. En el apartado de Docs vemos toda la documentación oficial o podemos presionar en Get Started para ver cómo podemos empezar a codificar en Vue o empezar a ver la documentación o pequeños tutoriales. A ver, nos vamos a ir al apartado de Quick Start. Ahí está cómo podemos empezar a trabajar con Vue, pero nosotros vamos a estar utilizando otra herramienta que se llama Vue CLI. Claro, esta es otra herramienta que también es de Vue, pero que nos sirve para poder meter código en la terminal, no código, sino meter comandos en nuestra terminal, comandos propiamente de Vue, por eso se llama Vue CLI. Command Line Interface, de ahí viene CLI. Bien, aquí le damos Get Started también y vamos a ver cómo empezar. Esta es la documentación oficial. Pueden ir repasando un poco sobre Vue CLI y Vue. Vamos a estar utilizando Vue CLI para poder tener nuestro entorno ya listo para trabajar. Vamos a estar utilizando Vue CLI mucho al principio, poco al final, ¿sí? Así que vamos repasando esto y esto sí lo vamos a estar utilizando mucho. Vue, esto es la documentación oficial de Vue, cómo codificar con Vue, etcétera, ¿sí? Esto sí lo vamos a estar viendo mucho, esto mucho poco. Así que ahí podemos estar repasando algunas de las cosas que necesitamos tener ya instaladas en nuestras máquinas para poder utilizar o para poder empezar a programar en Vue desde la próxima clase. Es tener sí o sí instalado Node.js en nuestras máquinas, Node.js. También NPM, que va a ser el manejador de paquetes para poder instalar cosas desde afuera, para poder instalar incluso Vue o un proyecto en blanco de Vue desde internet hacia nuestras máquinas locales. También necesitamos, creo que eso es todo. Más adelante vamos a instalar otras cositas más, pero por ahora solamente estas dos cosas, ¿sí? De hecho, NPM ya va a venir de la mano de Node.js. Para poder instalar Node.js en nuestras máquinas, escribimos Node.js en nuestro navegador. Todo es con internet. Necesitamos sí o sí internet para poder empezar ya a trabajar con Vue desde la próxima clase. Nuestras computadoras necesitan sí o sí acceso a internet para todo esto. Entonces escribimos Node.js, nos vamos no al primer resultado de la búsqueda, sino
al segundo o al que a ustedes les salga, pero que diga node.js.org. Esa es la página oficial de Node.js. E instalamos la versión latest, esta de acá, que es la recomendada, la que recomiendan. No latest, la recomendada, ¿sí? La versión 16 a la fecha, en caso de que ustedes no la tengan, ¿ya? ¿Qué más? No, creo que no necesitamos nada más. Una buena... Si están trabajando con Sublime Text, vamos a tener que dejar Sublime Text desde la próxima clase y trabajar ya con un buen IDE de desarrollo, ya sea JetBrains, que es el que estoy utilizando yo, o si no Visual Studio Code, que no deja de ser una muy buena alternativa. Y con esto vamos a estar trabajando desde la próxima clase. Quizás nuestras clases también se vayan extendiendo un poco más, tal vez hasta 2 horas y media, no sé, lo que valga la pena, pero la cosa es avanzar porque el contenido es mucho y el tiempo es poco. Así que bueno, aquí quedaremos por la clase de hoy, chicos, y ya se nos va la parte sencilla de la materia, se nos viene lo difícil, así que a prepararnos. Bien, no sé si tienen alguna duda, consulta antes de terminar la clase. Los videos ya los tengo en internet, se los voy a compartir por el grupo el enlace y algunos enlaces más que sean necesarios, y la práctica también ya se las voy a publicar, ¿ya? ¿Qué más, chicos? Sí, creo que eso es todo. Bien, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.